Buenas tardes, aspirantes a nuevo ingreso. En esta ocasión les hablaré sobre la tabla periódica. Los subtemas a tratar serán el radio y el volumen atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y la tabla de electronegatividades. Mi nombre es Julio Merino Corcio y pues antes de entrar de lleno al tema, unos avisos. Comentarles que, bueno, invitarlos a estar pendientes de los foros que se habilitan cada semana para participar y del curso de inducción. Acá se les van a estar, bueno, aquí hay unos pasos para aprender a usar la plataforma y también para participar en los foros. Para entrar en las siguientes videoconferencias también los invito a estar presentes porque si entran a un tema muy ya de los últimos, necesitan de los nuevos, de los primeros para ir entendiéndolo. Recuerden que todo esto es un hilo. También la mecánica de cómo va a funcionar eso. Sí, se ve, ¿verdad? Muy bien. Les estaré desarrollando este tema con estos subtemas y cada cierto bloque de contenido les estaré dando espacio para resolver algunas inquietudes y otros espacios para yo preguntarles. Por favor, hacer buen uso del chat y pues comencemos. La tabla periódica. La tabla periódica es la herramienta gráfica donde se representan a todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. Creo que se ve el puntero. Eh, los grupos de elementos que están horizontales, los que están acostados, la fila, digamos, se les conoce como periodos. Y pues estos prácticamente representan los niveles de energía, que son 7. Por tanto, los periodos tienen que ser 7 también. Los grupos ahora verticales, estos de acá, se les conoce como familias o también como grupos. Y estos prácticamente se ordenan de esta manera para porque tienen mismas propiedades. Los elementos de un mismo grupo tienen bastantes propiedades similares y por eso es de que es la ayuda de la tabla periódica para saber más o menos en qué posición es un elemento, de esa manera se le identifican o se descartan algunas de esas propiedades que uno necesita saber. Muy bien, la tabla periódica. Se llama periódica porque transcurrido un periodo, un cierto número de casillas, los elementos se agrupan en una nueva fila y van formando columnas, grupos o familias en las que se sitúan elementos con propiedades químicas parecidas. Así, por ejemplo, a la izquierda se sitúan los metales ligeros. Acá, estos dos grupos, el grupo uno y el grupo 2, son los correspondientes metales ligeros. Eh, Al centro, los metales pesados. Este bloque de acá, quiero ver si puntero si aquí se ve. Este bloque de acá, todo esto se conoce como los metales pesados. Toda esta región se le llama metales de transición y a estos de color rosa y naranja se les conoce como metales de transición interna. Y a la derecha los no metales. Ojo que cualquiera podría pensar que todo este grupo de acá son los no metales, pero en realidad los no metales se refiere, vean este cuadrado de acá, lo dividen más o menos en esta diagonal, y estos de acá son los no metales, incluidos los gases nobles, que es este último grupo de acá. Entonces, la primera tabla periódica se publicó en el año de 1869 y fue obra de este señor ruso, Dmitri Mendeleev, creo que así se pronuncia. La vida de él fue entre 1834 y 1907. Muy bien, antes de continuar, esta es la introducción ya para pasar a las propiedades. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo visto hasta ahorita? Por el momento no. No, ok.
Vamos a dar un espacio, unos 10 segundos más por si sale alguien ahí con una pregunta. Muy bien, entonces continuemos. Como también yo les iba a preguntar, aquí viene la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Alguien sabe de dónde vienen los elementos de la tabla periódica? ¿De dónde provienen los elementos de la tabla periódica? Alguien podría responder. Vamos a dar un espacio de medio minuto a partir de ahora y pueden empezar a pensar que se recuerdan que les dijeron en la básica o si lo han leído en algún lugar. Claro, ahorita no lo estén buscando en internet porque ya sería hacer trampa. Bueno, ¿De dónde provienen los elementos? Alguien ahí coloca que de Mendeleev, claro, pero ¿quién los...? Ah, ya, es una respuesta más clara. De la Tierra, me dice. ¿Alguien más que opine otra, que tenga otra opinión? ¿Que opine de forma distinta de dónde provienen? ¿Lo habrán leído por ahí? ¿Habrán visto algún programa del Big Bang? Vaya, miren, una pregunta más una respuesta más profunda ahora. Del Big Bang. Respondiendo a JJT, sí, vienen del Big Bang, pero solo el helio y el hidrógeno. ¿Y los demás de dónde vienen? ¿De dónde provienen los elementos de la tabla periódica? Le dieron una respuesta ahí acertada. Del Big Bang, del universo, claro, pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Cómo se llama? En el Big Bang, claro, aparece que más del 90% del hidrógeno se creó. Se creó también helio y algunas trazas de litio. Pero ¿y los elementos más pesados de dónde provienen? ¿Dónde se originan? Muy bien, creo que ya pasó el medio minuto y le doy respuesta. Ok. Eh, alguien ahí ya mencionó que del Big Bang, y sí es cierto, helio e hidrógeno se dice que aparecieron en el Big Bang, pero los elementos más pesados provienen de otros fenómenos. Por ejemplo, tomemos una estrella. La estrella es un reactor nuclear. ¿Y cómo obtenemos más elementos más pesados? Pues fusionando los elementos más livianos. Si una estrella está compuesta principalmente por los elementos que se originaron al inicio, bueno, que se originaron en el universo, que son el helio y el hidrógeno, la estrella lo que hace es que con ciertas reacciones nucleares fusiona, une el hidrógeno para formar helio. Esa reacción nuclear provoca tanta energía que se desprende en forma de calor que origina una enorme explosión y le da estabilidad a la estrella. ¿A qué me refiero? Vean, supongan de que esta es la estrella. Las estrellas son enormemente masivas, tienen mucha masa. Entonces, eh, al tener mucha masa, estas flechas me están indicando la gravedad. La gravedad va a ser enormemente grande, terriblemente grande. Solo para dar un ejemplo, nuestro Sol, la estrella que está en el centro de nuestro sistema solar, eh, contiene más del 99% de la masa de todos los planetas y todos los asteroides y todos los cometas juntos. Entonces, claro, más que Plutón, bueno, Plutón ya no se considera un planeta, más que Neptuno, más que Marte, más que la Tierra, todos esos planetas no constituyen ni el 2% de la masa que tiene el Sol. Ahora bien, al tener tanta masa, ya saben ustedes por la clase anterior que vi, que la gravedad es mucho mayor. Por tanto, toda esta fuerza está haciendo que esta, este cuerpo se esté comprimiendo. Y aquí es donde viene a salvar a la estrella las reacciones nucleares. ¿Qué hace una reacción nuclear? Esto, al producir una explosión, provoca fuerzas hacia afuera. Estas fuerzas hacia adentro y estas fuerzas hacia afuera
provoca un equilibrio y es el combustible para tener una estrella estable. ¿De dónde se obtiene esa energía? Pues de la fusión del hidrógeno que es para formar helio. Ahora bien, eso es una fase, pero más adelante en la vida de una estrella ya el hidrógeno como que se está acabando y entra en juego el helio. Empieza a fusionarse el helio y crea elementos más pesados. Hay unas estrellas que incluso pueden llegar a crear hasta el hierro, de ahí ya no pasan. Pero más adelante en la vida de una estrella, cuando está a punto de morir, el combustible se le está acabando y la estrella ya no puede seguir fusionando más elementos. Y lo que sucede es esto. Esta fuerza, la de las explosiones, empieza a desaparecer. Y si empieza a desaparecer, ¿cuál creen que gana? Pues la fuerza de la gravedad. Toda esa gravedad hace que se comprima toda esa masa y al comprimirse provoca una explosión. Esa explosión se llama supernova y es la que les presento en esta figura de abajo, en este GIF de abajo. Esta supernova genera tanta, pero tanta energía que hace que los elementos más pesados que se habían formado hasta el momento creen los todavía más pesados que van después del hierro. Hasta los que se conocen, creo que hay hasta 118 que se han descubierto por el momento. Y pues todos esos elementos se crean en las supernovas. Hay una famosa respuesta que dicen que los elementos provienen de la corteza terrestre y sí, está en lo correcto. Pero ya naturalmente, lo principal, lo más profundo, es de acá, de las estrellas. En estos reactores nucleares es que se generan las condiciones necesarias para funcionar los elementos y crear elementos más pesados. ¿Queda clara la explicación? Sí. Ok. Sí, evolución de la Tierra también. Ok. Bueno, continuamos. Ahora, entrando a las propiedades periódicas de los elementos, son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Algunas de esas propiedades son el radio atómico, el volumen atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Hay más, pero en esta presentación solo veremos estas cinco. Sí. Radio atómico. Se define el radio atómico como la distancia más probable del electrón más externo al núcleo. Vean, esto es importante, lo que les he subrayado acá, la palabra probable. Antes se creía que un átomo tenía los electrones girando alrededor en órbitas fijas, unos modelos que se analizaron en semanas anteriores, y pues ellos decían de que el átomo era como un sistema solar, pero microscópico, a escala pequeña, y ponían al electrón en una posición fija girando alrededor del átomo. Pero eso tenía ciertas incongruencias y poco a poco, con la evolución de la ciencia y de la tecnología, se descubrió que en realidad el electrón no tiene una posición fija y fue que nació la palabra orbital, que es la región del espacio donde es más probable encontrar el electrón. Y ese es el gran reto que presentó medir el radio atómico. Entonces, ¿cómo se va a medir el radio atómico? Antes de explicarle, veamos esto. Conceptos próximos al del radio atómico son el del radio iónico y el del radio covalente, que serían básicamente el mismo concepto indicado. Lo único que varía es a qué se refiere cada uno. Claro, el radio iónico se va a referir a un ion, sea este compuesto por solo un elemento o por más de uno. Y el radio covalente se refiere a una molécula diatómica compuesta por el mismo tipo de elemento. Y aquí está el ejemplo. Hay diferentes maneras de medir el radio atómico. La verdad, eh, ya sería hablar más fuerte, no las manejo, pero esta es una de las más comunes. Vean, tienen una molécula diatómica y miden la distancia del núcleo a núcleo. Este punto de acá a este punto de acá. ¿Cuál sería el radio? La mitad de esa distancia. Y es como calculan el radio de un átomo. Entonces, de los datos experimentales que se conocen, se infiere que el radio atómico disminuye a lo largo de un periodo y por el contrario aumenta al descender en un grupo de la tabla periódica. Aquí está mejor explicado.
Permítame, no me lee Ahora sí, aquí está. El radio atómico, vean, disminuye de izquierda a derecha en un periodo y aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. Esta es la representación de la tabla periódica. Muy bien, entonces, hasta acá, ¿tienen dudas? ¿Alguna duda que haya surgido o no haya quedado claro algo? Todo bien. Buenas Buenas tardes. tardes, sí. Yo tenía una consulta cuando dijo que los horizontales se llamaban grupos o periodos. No, no, no. Dije como grupos, pero para referir al conjunto de elementos horizontales. Esos son los periodos. Los Cada... Ajá. horizontales. Sí, los horizontales son los periodos, los verticales son los grupos o familias. Ok, gracias. Alguien me pregunta el radio atómico, ¿dónde lo podemos encontrar? Perdón. Bueno, el radio atómico, sí, pues el radio atómico se conoce que no aparece. Un átomo está compuesto por núcleo. A ver si no me carga. Bueno, ocupamos esto. Permítanme que esta cosa se trabó. Bueno, dando respuesta a la pregunta, un átomo está compuesto por partículas en el núcleo, que son los protones y los neutrones. Y ya hay otras partículas girando alrededor, que son los electrones. Entonces, todo ese montón de partículas girando forman aproximadamente una esfera, desde el núcleo hasta aproximadamente, probablemente, donde gira esa esfera, donde están los límites de esa esfera. Si se mide la distancia, a eso se le conoce como radio atómico. ¿Cómo se mide? Ya les expliqué una manera, pero hay muchas otras y la verdad ya son mucho más elevadas, así que hasta ahí nos quedaremos por el momento. Continuemos. Creo que voy a usar menos esa de dibujo porque me está presentando problemas. Entonces queda clara la intervención de dónde podemos encontrar el radio atómico. El radio atómico es eso, la distancia de aproximadamente el núcleo hasta donde los límites de esa esfera que forman los electrones girando alrededor. Ahora viene otra pregunta que les quería hacer. Y esta pregunta es bastante interesante, vean. En un periodo, al aumentar Z, que es el número atómico, el número de fotones, el número de electrones, mírenlo de cualquiera de esas maneras. Al aumentar Z también aumenta el número de electrones. Entonces yo les pregunto, ¿por qué el radio atómico no aumenta? ¿Alguien me podría decir? Buenas tardes, Julio. Buenas ¿Será tardes. porque el radio atómico se mide a la primera órbita, digámosle así? Y si Ujú. aumenta protones y neutrones sería ir aumentando órbitas. Se aumenta la órbita cuando está aumentando electrones, pero eh, al aumentar electrones, también estamos aumentando protones, así que diríamos que las cargas se van cancelando entre sí. Y si tenemos más electrones, ¿por qué no se hace más grande el radio atómico? Acordémonos de la palabra orbital. Quedamos de que en el orbital S solo caben dos electrones. En los orbitales P, tengo entendido que caben 6, creo. Y si todo ese montón de electrones están en esos orbitales, ¿por qué no se van haciendo más grandes? Por la capa de valencia. Está relacionado, pero ¿qué efecto hay por ahí en la capa de valencia? Vean, mencionamos que ¿ve? El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha, pero de izquierda a derecha el número atómico aumenta.
¿Por qué entonces no aumenta también el radio atómico? Le daré respuesta. Para explicar esta tenía que ocupar la herramienta Paint, pero como también me está presentando problemas a mí, voy a tratar de explicarla así. Sí. Verán, ya me dieron dos respuestas. Unas me dijeron que se debía a la capa de valencia, sí, pero hay un fenómeno ahí de Meque. Y otras mencionaban, eh, quiero ver si se parece. Bueno, se me borró la conversación. Sí, ya no la puedo recuperar. Bueno, ¿a qué se debe entonces que al aumentar el número atómico, Z, en un periodo también disminuya el radio atómico, cosa que no tiene sentido si sabemos que entre más electrones tendría que el volumen ser mayor, bueno, el radio ser mayor. Y pues se debe principalmente a esto, denominado efecto pantalla. Como sabrán, ya les expliqué que el átomo está compuesto por tres partículas principales. Los neutrones, que están en el centro, cuya carga es neutra. Los protones, que están en el núcleo, cuya carga es positiva, los protones. Y los electrones, que están girando alrededor del núcleo, cuya carga es negativa. Me voy a valer de esta imagen, que claro, está errónea esta representación del átomo, pero es solo con fines ilustrativos. El efecto pantalla se refiere a que este electrón, que está más interno, más cerca del núcleo, al tener carga negativa similar a este otro electrón que está más lejos, lo repele. ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen entre sí. Pero este electrón de afuera se siente atraído por este protón de acá, por esos protones que están acá adentro. ¿Por qué? Porque cargas contrarias se atraen. Entonces tenemos dos fuerzas. La fuerza que atrae al núcleo con este electrón de afuera y la fuerza que repele a este electrón con este otro electrón. Si hacemos la sumatoria, se ha comprobado que eso sí, ya científicamente se ha comprobado, que en los periodos la influencia, la fuerza ejercida de repulsión de este sobre este es menor que la fuerza de atracción entre el electrón de afuera y los protones que están en el centro. No ocurre en los grupos, esto solo ocurre en los periodos. Y a eso se debe de que en vez de que este electrón repela mucho más lejos a este otro, se acercan. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre el núcleo y este de afuera es mayor. Por tanto, el efecto pantalla es muy bajo. Hay otros átomos, otras estructuras en las que este efecto pantalla va a ser mayor y el radio atómico se va a elevar bastante. ¿Queda clara la explicación? ¿Alguien me responde? Sí, Sí, sí. Ok. Continuando porque ya nos pasamos media hora. Otra propiedad, aparte del radio atómico, veamos el volumen atómico. El volumen atómico se define como el cociente entre la masa de un mol del elemento y su densidad. Vean, aquí está la fórmula. Volumen igual a la masa molar, ¿qué unidades tiene la masa molar? Gramos por mol, sobre la densidad. ¿Qué unidades tiene la densidad? Gramos por centímetro cúbico, en este caso. Dividamos esos dos, se eliminan los numeradores y como solo me quedan los denominadores, el de abajo pasa de arriba y me queda mol abajo. La resultante de toda esa matemática es centímetros cúbicos por mol. Alguien me dirá, pero ¿y por qué lo miden a un montoncito, a un mol del elemento y no lo miden elemento por elemento? Porque no tendría chiste estar eh, midiendo que con un metro, con un vernier, con algo, este tipo de longitudes extremas, bastante pequeñas, bueno, de volúmenes extremas, bastante pequeñas, hay una fórmula. Si tenemos el radio atómico, hay una fórmula para calcular el volumen, claro, porque es una esfera, pero se recomienda esta, que es la masa molar dividido la densidad.
Y aquí abajo lo menciona, en realidad el volumen atómico representa el volumen de un mol de átomos del mismo elemento. La variación en la tabla periódica es similar a la del radio atómico. Aquí está. Dijimos que la variación era similar a la del radio atómico. Entonces en el volumen, siempre, de izquierda a derecha en un periodo, disminuirá el volumen y de arriba hacia abajo en un grupo, este aumentará. Esto es similar al radio. Por eso es de que al inicio, cuando les presenté el contenido, aparecía en un mismo punto a desarrollar, porque las tendencias son similares en la tabla periódica. Continuando, pues en general, cuando los elementos tienen volúmenes atómicos pequeños, los electrones del nivel más externo, es decir, la capa de valencia, están fuertemente atraídos por el núcleo y por tanto son cedidos con gran dificultad. Claro, si las cargas de atracción entre los electrones y los protones son bastante fuertes, van a estar más cerca y eso implica una disminución en el volumen. Por tanto, para quitar un electrón de ahí va a ser muy difícil. Aquí abajo también lo menciona, por el contrario, los elementos de volúmenes atómicos elevados ceden sus electrones de valencia fácilmente, ya que la atracción nuclear es menor, debido tanto a la mayor distancia como al efecto de apantallamiento, lo que les acabo de explicar. Aquí el efecto de apantallamiento en unos casos es más notorio, así que la fuerza de repulsión entre los electrones gana y el volumen se tiene que expandir. Vamos con la energía de ionización. La energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más débil. ¿Dónde está ese electrón? Pues claro, en la capa de valencia, que es la última capa de electrones. Podemos expresarlo así. Vean esta ecuación. X, que representa el elemento, al átomo, más la primera energía de ionización, para darme AX ya sin ese electrón. Por tanto, si le quito un electrón me quedaría con carga positiva, porque le quité una carga negativa. Estamos hablando de que el elemento se convirtió en un cation, un anión con carga, un ion, perdón, con carga positiva. Y el electrón que está al final ya liberado por la energía que le apliqué. Siendo esta energía la correspondiente a la primera ionización. La segunda energía de ionización representa la energía necesaria para arrancar un segundo electrón. Entonces, bueno, sí, ya se lo voy a contar. Entonces, ¿cómo varía la energía de ionización? Vean, aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Desde los metales, todos estos metales, metales ligeros, pasando por los metales de transición interna, los metales de transición, los no metales y los gases nobles. La energía de ionización va aumentando. Hasta acá. ¿Tienen preguntas? Alguien ahí me preguntó algo. Entonces, cuando el volumen atómico es menor, eh, va a haber mayor radio atómico. Debería salir y volver a entrar. Mamá. No, los dos son directamente proporcionales. La variación es la misma, les mencioné. Vean, volumen atómico aumenta en grupos de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha en periodos. Y este es el mismo caso del radio atómico. Vean, que ver, aquí está. Vean, las flechas aumentan en la misma dirección y con las mismas palabras, disminuye, aumenta. Por tanto, no quiere decir de que sean contradictorios, sino que son directamente proporcionales. Ahora sí, volviendo a la lámina. Me preguntan si el helio tiene mayor energía de ionización. Energía de ionización. De acuerdo a lo que les expliqué, sí, no tengo valores, porque los valores se los traigo para otras propiedades. Pero de acuerdo a lo que les he explicado, sí. ¿Por qué? Porque el helio es un gas noble.
y los gases nobles tienen completo su octeto. Por tanto, para quitarle un electrón, él no necesita ni dar ni recibir, no está necesitado. Así que para solo quitarle ese electrón, tiene que aplicársele bastante energía. El esquema. ¿Cuál esquema? Este de la energía de ionización. Natalie Palacios. Ok. Lo que les mencioné es de que en el caso de la energía de ionización aumenta, claro que están las flechas en dirección de las flechas, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Lo que les iba diciendo de los elementos, pues prácticamente eran las posiciones en la tabla periódica. Estos dos se recuerdan que les dije que eran los metales livianos. Entonces aumenta desde acá, creo que aquí hasta acá está el cesio, pasando por todos estos elementos de transición, continuando acá hasta los metaloides, que son mitad metales y mitad no metales. Estos ya son de otra ponencia, por eso no profundicé. Pasando aún más por los, ya aumentando, claro, en los no metales, hasta llegar a estos gases nobles, que son el grupo que tienen su octeto completo. Ok, Natalie, ¿a eso te referías? Hola. Sí, esa era, gracias. Bueno, entonces viene otra pregunta que les tenía planeado. Vamos a ir un poco más rápido porque ya está avanzando el tiempo. ¿Qué creen ustedes? Ya les mencioné que supongan que quitan el primer electrón y para eso necesitaron un cierto valor de energía de ionización. Entonces, para quitar el siguiente electrón, ¿creen que va a ser más fácil o más difícil? ¿Que la energía de ionización va a ser mayor o va a ser menor que la primera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mayor o menor? De acuerdo a lo que les he explicado del radio atómico, del volumen atómico y que de qué es la energía de ionización. Muy bien, hay un espacio de 30 segundos a partir de ahora. ¿Alguien me dice que mayor? A ver quién está en contra de Alessandra. Cristian me dice que mayor. Menor. Alguien por ahí dice que es menor. Bueno, veo que todos están de acuerdo en que es mayor. Alguien por ahí dijo que es menor. No sé si alguien, otra persona, opinará lo contrario. Yo pienso que debería es mayor. Alguien más opinaría también por vos. Menor. Menor. Bueno, quizá el 90% esté de acuerdo en que es mayor. Ya les explico. Les mencioné que en el núcleo están las cargas positivas. Le vamos a dar respuesta a esto. Les mencioné que en el núcleo están las cargas positivas y alrededor están las cargas negativas. Entonces, hay un equilibrio entre cargas. Las negativas y las positivas, al tener el mismo número de electrones, un átomo, y el mismo número de protones, y las cargas son aproximadamente iguales, hay un equilibrio. Pero si vengo y le extraigo un electrón, ese desequilibrio, bueno, se forma un desequilibrio, mejor dicho, y eso provoca de que existan más cargas positivas que negativas, y al existir menos cargas negativas, se van a ver más atraídas hacia el núcleo. Entonces, si las cargas positivas están atrayendo con mayor fuerza a las negativas de los lados, ¿qué creen que pasará? ¿Que los electrones se van a acercar o se van a alejar? Pues claro que se van a acercar, ya lo mencioné, se están atrayendo. ¿Y eso qué implica? El volumen va a reducir, el radio atómico va a reducir, etcétera. ¿Por qué? Porque las cargas negativas se han reducido y por tanto la atracción es mucho mayor. No hay, llamémoslo así, la repulsión entre electrones externos disminuye. Así que todo se va juntando. Entonces la respuesta, la segunda energía de ionización, siempre y toda la vida va a ser mayor. Manéjenlo así. Siempre. Siempre, siempre, siempre.
¿Queda claro? ¿Alguien que...? Sí, ok. ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Ah, sí. Lo que sucede es de que el volumen, bueno, cuando le quitas un electrón a un átomo, se convierte en un ion positivo, un catión. Y el catión toda la vida va a tener menor volumen atómico, menor radio atómico que el átomo que era antes. Entonces, ¿a qué se debe esa disminución en el volumen? Se debe a que las cargas ahora están más atraídas porque hay menos electrones, hay menos cargas negativas y al haber menos electrones hay menos repulsión entre ellos. Entonces, si hay menos repulsión, todos van a querer estar más cerca del núcleo. Por eso es de que al estar más cerca del núcleo va a ser mucho más difícil extraer el siguiente electrón porque el volumen se va reduciendo. Ya si el volumen aumentara, quiere decir de que estarían más fáciles los electrones de extraer, pero al ser un volumen más pequeño, este, esta extracción del siguiente requiere más energía, es más difícil. Sí, Muchas gracias. ok. La segunda, Marielo, sí siempre va a ser mayor que la primera. Entonces, ¿qué creen? Cuando quite la segunda, el segundo electrón, cuando aplique la segunda energía de ionización, ¿qué creen que va a pasar con la tercera? Va a ser mayor que la segunda. Y así pueden ir ya, ya planteando los demás casos. ¿Cómo será? La tercera energía de ionización va a ser mayor que la segunda y la segunda es mayor que la primera. ¿Por qué? Porque voy quitando cargas y la repulsión entre las cargas negativas disminuye. Todos quieren estar más cerca del núcleo. Afinidad electrónica. La electroafinidad, también se le conoce así, se define como la energía desprendida, vean, es una energía desprendida, no necesaria para suceder algo, sino que es la que se desprende en el proceso mediante el cual un átomo captura un electrón, convirtiéndose en un ion negativo. A los iones negativos se les conoce como anión. Podríamos representar el proceso mediante la siguiente ecuación. El elemento A, llámese A, más un electrón, puede producir ese elemento con ese electrón agregado, es decir, una carga negativa, por tanto se le agrega el menos, más la energía que se libera. Y si en el anterior se necesitaba energía y en este se genera energía, ¿qué pasa? Es el proceso contrario al caso del potencial de ionización. Son procesos contrarios. ¿Y cómo se comporta en la tabla periódica? Pues disminuye al bajar en un grupo y aumenta a lo largo de un periodo. Así quedaría el esquema, la figura. Aumenta de izquierda a derecha al avanzar en un periodo y aumenta también al subir en un grupo. Vean, afinidad electrónica. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces ahora vamos con la electronegatividad. ¿Qué es esto de la electronegatividad? Pues es la capacidad, se define como la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones que se enlazan con otro elemento. Por tanto, hablar de electronegatividad solo tendrá sentido cuando tengamos una molécula, cuando el elemento o el átomo esté formando parte de una molécula. Esta propiedad periódica nos permite predecir la polaridad del enlace formado entre dos átomos o más, así como el carácter covalente o iónico del mismo. Vean esta figura. Es una molécula compuesta por hidrógeno y por cloro. No sé si es ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Ojo ahí, que al ácido clorhídrico gaseoso se le llama cloruro de hidrógeno. Y a esta molécula líquida se le llama eh, ácido clorhídrico, para los que me quieran decir de que era el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno. Es por el tipo de estado en el que estén, se les conoce de diferente manera, eso solo para aclarar el punto. Pero vean, a lo que iba. En esta molécula, el cloro claramente se ve que tiene mayor electronegatividad porque la densidad electrónica, es decir, los electrones compartidos entre los dos, la mayor parte están todo el tiempo en el cloro y una pequeña parte está en el hidrógeno. ¿Ve?
El hidrógeno de la parte roja, que es el positivo. Se recuerdan, no sé si han visto en la tabla periódica que el hidrógeno, esta semana creo que les han subido material de oxidación. El hidrógeno tiene un número de oxidación positivo más uno. ¿Qué quiere decir eso? De que está dispuesto a ceder el único electrón que tiene. Y si lo cede, claro está que va a pasar más en el otro lado de la molécula, es decir, con el otro elemento, que es el cloro en este caso. ¿Cómo varía la electronegatividad? Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Vean de nuevo, como la propiedad anterior, aumenta de abajo hacia arriba en, una, en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. Bueno, hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí, Marielos, la segunda era la mayor que la primera. ¿Alguien tiene una consulta con respecto a los temas que hemos tratado? De electronegatividad, afinidad electrónica. No. Vale, miren, Laura me pregunta si el flúor es el más electronegativo de la tabla periódica. Tu pregunta, Laura, la vamos a dejar para después del... Bueno, está en el desafío, por cierto. Así que ya la vamos a responder. Aún no la puedo responder. Pero muy buena pregunta. A ver, ¿alguien más que tenga otra duda? La línea se encuentra adentro. ¿Cuál línea? Ah, no, esto es solo una representación. Si te referís a esta figura, solo es una representación. Esta línea puede estar afuera o adentro, no hay problema. Solo es solo indica los sentidos en los que aumentan o disminuyen las propiedades. No, eso solo es forma representativa, no hay ningún problema que esté donde esté. Incluso hay otras que están cruzadas, de aquí de esta esquina a esta esquina, y otras que están hacia abajo, todo depende. Muy bien, ok, llevamos 50 minutos, así que vamos a continuar. La pregunta que les traía. Vean, aquí ella me preguntó, alguien me... Vaya, Mary, alguien le respondió ahí. Ah, en la ecuación, ¿qué significa? La A, esta A de acá, en afinidad electrónica. Esta a esa A se refiere, ¿verdad, Emily? Sí, 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 a esa me refiero. Vaya, esta A puede ser cualquier átomo de cualquier elemento. Se Ah, bien, recuerda, gracias. sí, se recuerda que en la fórmula anterior ocupamos una X. Vaya, X para... Sí. Ajá, vaya. Entonces ahora el papel de la X lo desempeña la A. Puede ser cualquiera. Ah, vaya, gracias. Ok. Seguida, muchas veces nosotros ocupamos en matemática las variables X, Y, Z, pero en realidad pueden ser ABC o FD. Ahí depende. Lo que el fin de esto es indicar que es una variable y puede ser cualquiera. Entonces, volviendo acá, vean esta pregunta. Ya les expliqué que la electronegatividad aumenta en este sentido, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por tanto, la flecha resultante sería en este sentido, vean, donde va el puntero, y toparía acá en el helio, porque es el fin de la tabla periódica. De acuerdo a eso que les expliqué, ¿creen ustedes que el helio es el que tiene mayor electronegatividad? ¿Sí o no? Y aquí viene lo que preguntaba Laura, si el flúor era el más electronegativo. No le respondí porque estaba esta pregunta, ya lo vamos a aclarar. Veo que alguien le respondió ya. Me dicen que no. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué? ¿O por qué sí o por qué no?
¿Creen que el helio es el que tiene mayor electronegatividad? Alguien que escriba ahí una media explicación de una o dos líneas. Me dicen, pues aumenta de izquierda a derecha. Sí, aumenta de izquierda a derecha la electronegatividad. Pero entonces, ¿por qué el helio sí o no es el que tiene mayor electronegatividad? Alexandra. Bueno, dándole respuesta, creo que ya. Oh, Sí. Ah, sí, ¿alguien va a hablar? Hola, no hay problema. Pueden opinar, aquí estamos para aprender. Por la capa de Valencia, me dice alguien. De nuevo, esa respuesta es correcta. Ya veremos por qué. ¿Por qué por la capa de Valencia? El elemento que está más a la tiene la electronegatividad. Ahí está la respuesta. Gabriela Burgos me respondió. Porque es un gas noble. ¿Qué dijimos que era la electronegatividad? Atención con esto. Dijimos que era la capacidad de atraer hacia sí un átomo los electrones de una molécula. Entonces, yo les pregunto, ¿el helio creen que necesita compartir, dar o atraer electrones? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque el helio está en este grupo de los gases nobles. Y estos grupos de los gases nobles se caracterizan porque tienen lleno toda su capa de valencia, toda su capa externa. Ya lo mencionó acá JJT, que es por la capa de valencia. Está completamente llena. Entonces el helio no tiene la necesidad de juntarse con otra molécula para atraer los electrones. No trae electrones ni tiene la necesidad de dar, porque él ya está completo. Él es de la nobleza. Claro, sí tienen el nombre. Por tanto, el helio no tiene la mayor electronegatividad. Por cierto, todos estos elementos de los gases nobles, incluso no se les da un valor de electronegatividad. La electronegatividad está a partir del flúor, que como lo mencionaba alguien por ahí, para atrás. Y eso lo veremos en las tablas de electronegatividad, que es a lo que vamos ahorita. Quiero ver si alguien opinó. Ahí está. Ahí está, ya que no puede aceptar más electrones, correcto. La tabla de electronegatividades. Una escala de electronegatividades muy utilizada es la creada por Linus Pauling en este año de 1904. Los valores de la escala de Pauling oscilan entre 0.7 para el francio y 4 para el flúor. Se utiliza para predecir la polaridad de algunos compuestos. Vean, aquí les traigo la imagen del tipazo que se quebró esta explicación, estos números. Y aquí está la tabla de electronegatividades. Las electronegatividades son las que aparecen aquí abajo. Vean aquí abajo del elemento principal. El hidrógeno tenemos que es 2.1, el cromo tenemos que es 1.6, la plata tenemos que es 1.9, son los números que aparecen abajo del elemento. Y como les mencioné, aumentan en un grupo de abajo hacia arriba, de 0.7, 0.8, 1 y 2.1, va aumentando. Y en un periodo también aumenta de izquierda a derecha. Vean el potasio 0.8, el titanio 1.5, el níquel 1.8, el galio, el germanio 1.6, 1.8, el bromo 2.8, va aumentando. Entonces, si aumenta para acá y aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba, quiere decir que siguiendo esta dirección, el que tiene la mayor electronegatividad, claro está que va a ser el flúor. Y claro, vean, un valor de 4. Ninguno de los que está a los lados se le asemeja. ¿Qué quiere decir ese alto valor de electronegatividad? Que en una molécula el flúor va a ser el que va a tener la mayor densidad electrónica. Es decir, los demás elementos, si el flúor se une, por ejemplo, con el hidrógeno va a quedar con una nube pequeña de electrones y el flúor va a quedar con la mayor parte. Para aprender a usar esa tabla, se tienen que ver los tipos de enlace.
Y los tipos de enlaces según la diferencia de electronegatividad son los siguientes. Están los enlaces covalentes no polares, cuya diferencia es menor de 0,8, es decir, tienen una molécula compuesta con dos átomos. Se toman los valores de cada átomo de electronegatividad y se hace la resta. Y el valor absoluto, es decir, aunque les dé negativo, siempre van a tomar un valor positivo. El valor absoluto va a ser claro, la diferencia de que necesitamos para saber el tipo de enlace al que nos estamos enfrentando. Los enlaces covalentes polares, cuya diferencia está entre 0,8 y 1,9, y los enlaces iónicos. La diferencia es mayor de 1,9. Y vean, aquí están estas tres imágenes. ¿Por qué se ocupan escalas? Lo que sucede es de que yo les puedo venir a decir, miren, esta moleculita bien bonita, ningún átomo, ningún elemento tiene mayor densidad electrónica con respecto al otro. Pero vean este caso, uno tiene más densidad electrónica que el siguiente. Y en el otro caso también ocurre lo mismo. Entonces, para diferenciar esa magnitud de diferencia, es que se ocupa esta escala. Estos números son adimensionales, no tienen unidades. No vayan a estarle buscando kilojoule por kilogramo, caloría, pulgada, onza, tonelada. No, no, no tiene nada de eso. Milímetro. Estos son adimensionales. Solo es una escala relativa y con respecto a eso es la siguiente explicación que les voy a hacer. Estas escalas, fíjense que no son absolutas en el sentido de que todos los autores ocupen las mismas. Todo va a depender de eso. Por ejemplo, hay tablas de electronegatividades que le dan al flúor un valor mayor a 4, otras que le dan valor muy menor a 4, y de acuerdo a esa variación van variando todos. Pero las diferencias para encontrar los tipos de enlace tienen que ser acorde a esos números, porque aquí viene también otra cosa que cambia, los rangos que les estoy dando. Si esta tabla tuviera valores diferentes, hay otros autores que plantean rangos, digamos, para los enlaces covalentes no polares menores a 0,6 y a un valor de 0,8, 0,7 ya lo consideran enlace covalente polar. Entonces hay una discusión ahí, cuál es mejor, cuál es no sé qué, pero para los que van para carreras en las que van a ver estas materias, ahí les van a explicar qué tipo de escala es la que van a utilizar, qué tipo de tabla, etcétera, etcétera. Vean, en otros rangos tampoco la diferencia para un enlace covalente polar va a ser entre 0,8 y 1,9. Puede ser, este 0,8 puede ser un 0,6 y ese 1,9 un 1,7. Es decir, no hay un acuerdo, pero para este caso, para esta tabla, estos son los rangos. Muy bien, ¿cómo usar las tablas de electronegatividades? Vamos a hacer pequeño esto. Ahí está. Para usar las tablas, ¿alguien? Bueno, para usar las tablas, les mencioné que se necesitaba hacer la diferencia para determinar el tipo de enlaces que pertenecían. Entonces, aquí les traigo tres ejemplos, tres moléculas, el flúor, el fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de litio. ¿Cuál es la ciencia detrás de esto para determinar el tipo de enlace al que pertenece? Pues tomemos la primera, el flúor, este color, el flúor. Vean, la electronegatividad del flúor es ¿de cuánto? Nos vamos a las tablas y buscamos el flúor. ¿De dónde está el flúor? Aquí en la esquina superior es el que tiene mayor valor, ya lo dijimos. ¿Cuál es la electronegatividad del flúor? Es 4
punto cero. Aquí está 4,0, pero son los sistemas los que cambian. Entonces, venimos nosotros e identificamos la electronegatividad del flúor. Ahí está 4, como que lo escriba 4. Y hacemos y buscamos la electronegatividad del siguiente elemento que compone la molécula. ¿Y cuál es el siguiente? Es el mismo flúor. Por tanto, la diferencia de ese átomo menos ese mismo átomo, ¿cuál sería? 4 menos 4. Y la respuesta es 0. Por tanto, ahora con esta respuesta, ¿qué tengo que hacer? Venir a los tipos de enlace y ver en qué rango me cae. ¿Para qué? Para identificar si es un enlace no polar, o un enlace polar o un enlace iónico. 0.0, ¿en qué rango me cae? Pues en el primero, la diferencia menor de 0.8. Entonces el enlace covalente no polar es al que pertenece esta molécula de flúor. ¿Qué pueden concluir de esto? Que todas las moléculas que están compuestas por el mismo tipo de átomo, de elemento, siempre van a tener una electronegatividad igual a cero. Por tanto, su enlace es no polar. Todas tienen la misma densidad electrónica. Ahora bien, les voy a dar un tiempo de 1 o 2 minutos para que vean, me digan qué tipo de enlaces son estos dos. El fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de litio. Ya copiaron estos dos moléculas. Vean ahora los rangos. Y ahora que ya les presenté los rangos, pueden tomar los valores para hacer la resta y decirme qué tipo de enlace es acá. Pueden buscarlos. Voy a revisar el chat, permítanme. Ok. Por favor, empiecen ya. Solo tienen que buscar. Dijimos de que las moléculas cuáles eran. El fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de litio. Identifiquen las electronegatividades de cada uno, hacen la respectiva resta y con la respuesta se van a los rangos que ya se los presenté. Ya con los rangos me dicen qué tipo de enlace corresponde a cada molécula que les presenté y me comparten la respuesta en el chat. ¿Alguien ya terminó? Bueno, creo que todos identificaron los elementos. Voy a quitar esta y me voy a pasar al chat. Me dicen que el fluoruro de litio puede ser enlace iónico. Mary me dice que la respuesta es de 1.9. Entonces, Mary, si la respuesta es de 1.9, ¿en qué rango cae? ¿Es polar, no polar No, o iónico? el primero, pero no me acuerdo. Ah, ya vamos a poner los rangos entonces. Susi Carvajal me dice que el fluoruro del litio es iónico. Alguien me dice por ahí que el primero es covalente polar. Vamos a poner los rangos. Aquí están los rangos. Con la respuesta que tienen me pueden decir, el primero es no polar, el primero es iónico, el segundo no es ninguno. Por si les da otro número por ahí o una letra, no sé. El, el de 1.9 es covalente no polar. Ajá. ¿Y el siguiente? Vuelvo a poner el ejercicio, por favor. El siguiente es el fluoruro de litio. Flúor y litio. A continuación les presento la tabla de electronegatividades. Vean, ahí tienen todo para escoger. Hacen la diferencia, se van al rango, identifican y obtienen una respuesta. Probablemente en el examen que les hagan, les pueden presentar la tabla de electronegatividades, presentarles una molécula y decirles, mire qué tipo de enlace corresponde a esa molécula. Y ustedes ya solo identifican los elementos y lo resuelven fácilmente. Para eso son estos entrenamientos. La de litio es 3 y está entre los enlaces covalentes no polares. En los covalentes no polares.
Vean los rangos. Si la diferencia entre 0.8 y 1.9 es polar. Si es menor de 0.8 es no polar. Y si es mayor de Ah, 1.9 es iónico. entonces iónico. Correcto, Porque es 3. correcto. Vamos a ver ahora acá. Me dicen que la de litio era iónico, correcto, Susi Carvajal. Ahora me dicen que el primero es covalente polar, sí. Ahora polar, así iónico, 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 correcto. Muy bien. Para algunos seguramente estos ejercicios que están más elevados en matemáticas, estos ejercicios podrían decir que los aburren o son una ofensa, pero en realidad siempre es bueno practicar, uno nunca sabe con qué monstruo se va a encontrar cuando está haciendo la prueba. Y a veces no es tanto que uno no sepa hacer las cosas, sino que los nervios lo consumen. Y espero no les pase eso. Muy bien, Y para estos ejercicios siempre es necesario utilizar la tabla periódica con esos valores. generalmente, sí, pero generalmente en el examen no lo van a dejar utilizar nada. Ahí les van a brindar toda la información. A menos que sea Ah, en bueno. línea, ya cambiaría la manera de hacer las cosas. Ok, gracias. Ok, entonces, continuando, vean aquí están las respuestas. En esta imagen podemos observar las densidades electrónicas en las moléculas de flúor, el fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de litio. La región azul es pobre en densidad electrónica. Ya me lo dijeron. Este enlace corresponde a un enlace covalente apolar, ya se lo dije yo, porque vean la densidad está igualmente distribuida en ambos átomos. En esta me dijeron que la respuesta creo que era 1.9, entonces era un covalente polar, porque hay una eh, leve, hay un átomo que tiene una leve mayor densidad electrónica que el otro, que el hidrógeno en este caso. Y el siguiente, el fluoruro de litio, sí ya la diferencia es bastante marcada, vean, si parece un globo. El del flúor, la densidad electrónica es mucho mayor que la del litio. Entonces, ¿alguien tiene preguntas hasta acá o con el ejercicio que resolvimos? ¿Nadie? ¿Alguien me menciona ahí? Bueno, les comenté que el chat lo ocupemos responsablemente, ¿verdad? Todo hay que hacerlo de acuerdo al tiempo que tenemos. ¿Alguien tiene alguna duda? Y si en un dado caso la respuesta me diera negativa, la tengo que colocar positiva o negativa. Les mencioné que se ocupa el valor absoluto. Es la respuesta positiva la que vas a ocupar. Siempre, siempre, siempre respuesta positiva. Gracias. Me dice entonces los dos son iónicos. No. El fluoruro de hidrógeno quedamos en que la diferencia era 1.9 y queda en el rango de covalente polar. Y el otro, el fluoruro de litio, sí era un resultado de 3 y por tanto queda en el rango de iónico, Merari. Siempre positiva será la respuesta. Entonces, sí, correcto, siempre va a ser positiva, siempre vamos a ocupar el valor absoluto. Valor absoluto es de que le dé negativa o positiva, siempre va a ser positiva la respuesta. Muy bien, la tarea que les queda, no sé, busquen ya una molécula más grandecita, la aspirina, que se lleva algún compuesto orgánico, algún compuesto inorgánico, ahora que estamos entrando en los inorgánicos, ya estamos hablando de moléculas que tienen arriba de 5 átomos, 50 átomos, 100 átomos o miles de átomos para las proteínas y traten de averiguar cómo se resuelven esos, cómo, qué criterios van a tomar para determinar la polaridad. Así que eso lo pueden investigar aparte. Por el momento la base es esta. Y en resumen, el resumen de todo lo mencionado es esto. Las propiedades del potencial de ionización y la electronegatividad aumentan de abajo hacia arriba en un grupo y esas mismas propiedades
aumentan de izquierda a derecha, la energía de ionización, la electronegatividad y la actividad electrónica aumentan de izquierda a derecha en un periodo. Caso contrario, el radio atómico, que disminuye pero de derecha a izquierda. Y dijimos que el radio atómico tiene las mismas características del volumen atómico. Por tanto, aquí al hablarles de radio atómico, estamos hablando de volumen atómico también. Y en el caso de los grupos, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Antes de finalizar, ahí me estaban pidiendo, permítanme, quiero ver a alguien. Muy bien, para los que no, bueno, esta ya va, les quería dejar una pregunta de tarea. Para los elevados, claro, que siempre van los grupos, hay personas más elevadas. Y para los que entendemos lento las cosas, les planteo la siguiente pregunta y esta la pueden investigar, intentar resolver por su propia cuenta y tiene relación con lo que hemos visto, pero no tanto. Les adelanto que la respuesta no es obvia, sino que tienen que investigar más. La pregunta es la siguiente. Sabemos, voy a tratar de ocupar la herramienta que me presentó problema. ¿Se ve la pantalla? De Paint. ¿Sí? Sí, la de PowerPoint, sí. Vaya, para los que estaban pidiendo preguntas de otro tipo, aquí va la pregunta. Supongan que tienen un elemento y aquí está el otro elemento. Los dos se van a unir para formar una molécula. Cada uno tiene un determinado número de electrones. Todos estos electrones tienen cargas negativas. ¿Ve? Aquí están las cargas negativas y aquí están las cargas positivas. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué si estas dos capas de valencia tienen cargas negativas, por qué se forma una molécula? ¿Por qué no se repelen? Es decir, aquí hay electrones y tienen cargas negativas. Y aquí en la orilla también hay electrones y tienen cargas negativas. ¿Por qué si son negativos con negativo no se repelen y forman una molécula? Se unen para formar una molécula. ¿Alguien me podría decir ya si tiene la respuesta? ¿La ha leído? O los que les gustan las preguntas difíciles, qué sé yo. Vean, este es el núcleo, tiene los protones. Les adelanto que la respuesta no tiene nada que ver con que esto positivo se une con esto negativo y esto negativo con esto positivo, no. La respuesta es de otro tipo, así que esta les quedaría como tarea. Pueden intentar resolverla. Porque si la capa de valencia, donde están los electrones, de un elemento con otro elemento, se unen para formar moléculas si son cargas iguales y se tendrían que repeler. Esa les queda de tarea. Así que, sin nada más que agregar, eso sería todo, jóvenes. Que tengan un feliz martes y sigan aprendiendo.